Hoy vamos a meternos con una idea que, bueno, le da una vuelta de tuerca a todo lo que creemos saber sobre el tiempo y la realidad. Un enigma que sugiere que el pasado no está grabado en piedra, hasta que lo miramos. A ver, el punto de partida es súper sencillo. Pensemos en una maquinita que dispara partículas como si fueran balines microscópicos de una en una hacia una pantalla que las detecta al fondo. Venga, vamos a complicarlo un poquito. Justo en medio del camino ponemos una barrera. Una barrera que solo tiene dos pequeñas aberturas, dos rendijas. Claro, lo que uno esperaría, la lógica de toda la vida, es que la partícula haga una de dos cosas. O pasa por la rendija de la izquierda, o pasa por la de la derecha. No hay más, ¿no? Pues aquí es donde todo salta por los aires. Resulta que la partícula no elige. De alguna forma que desafía la lógica, pasa por las dos a la vez. Como si fuera una onda que se parte en dos y luego se vuelve a juntar consigo misma. A ver, ¿cómo es posible esto? Para intentar entenderlo, tenemos que meternos de lleno en el famoso experimento de la doble rendija. Imaginen que en vez de partículas lanzamos canicas. Pues lo normal sería ver dos líneas de impactos en la pared del fondo, ¿verdad? Una por cada rendija. Y si en lugar de canicas fuesen ondas en el agua, lo que veríamos sería algo totalmente distinto. Un patrón de interferencia con muchas franjas, picos y valles. Son dos mundos, dos comportamientos que no tienen nada que ver. Pero lo alucinante es lo que se encontraron los científicos. Incluso lanzando las partículas una por una, sin que pudiesen chocar entre ellas ni nada, al final aparecía el patrón de ondas. O sea, era como si cada partícula, de alguna manera, supiera dónde habían caído las demás para, entre todas, dibujar esa figura imposible. Y lo más fascinante es ver cómo se forma este patrón. Al principio, con unos pocos fotones, parece todo puro azar, puntos repartidos sin ton ni son. Pero poco a poco, a medida que van llegando más y más, ¡zas!, empieza a surgir el orden. De la nada aparece ese patrón de ondas. Es como si cada partícula ya llevara dentro el plano de la figura completa. Vale, hasta aquí podríamos pensar, pues está claro, la partícula se comporta como una onda y ya está. Pero la ciencia no se conforma con eso. ¿Y si intentamos pillar a la partícula con las manos en la masa? ¿Qué pasaría si pusiéramos un chivato para ver por cuál de las dos rendijas pasa realmente? Esa es la pregunta del millón. Ponemos un detector en cada rendija, un pequeño espía, que nos va a decir sí o sí si la partícula ha ido por la izquierda o por la derecha, sin trampa ni cartón. Y aquí viene lo increíble. En el preciso instante en que la observamos, en que intentamos saber por dónde ha pasado, toda la magia se esfuma. El patrón de ondas desaparece y lo que tenemos son dos simples bandas, como si fueran canicas. El simple hecho de mirar, de medir, la obliga a comportarse de forma normal. Es como si al universo no le gustara que le espiemos. Este fenómeno, que parece de ciencia ficción, tiene un nombre: colapso de la función de onda. La idea es que antes de medirla, la partícula no está en un sitio concreto. Es una especie de nube de todas sus posibilidades a la vez. Y es nuestra observación la que la obliga a decidirse, a colapsar en un único punto, en una única realidad. Y esto nos lleva a una conclusión que te vuela la cabeza. La realidad, a este nivel cuántico, no es algo fijo, no está ahí fuera esperando a que la veamos. Es más bien una niebla de potencialidades. No es que no sepamos dónde está la partícula, es que, literalmente, no está en un sitio concreto hasta que la medimos. Pero, esperen, que la cosa se pone todavía más rara. El misterio se hace más profundo. ¿Qué pasa si cogemos dos partículas y las conectamos de una forma tan íntima que se convierten en una sola cosa? Da igual lo lejos que estén la una de la otra. Bueno, pues bienvenidos al entrelazamiento cuántico. Lo que vemos aquí es un montaje aún más complejo. Hay una fuente que emite pares de fotones que están entrelazados. Uno de los fotones se dirige hacia una doble rendija y su gemelo hacia otra, que puede estar a kilómetros de distancia. La clave es que lo que le pase a uno le afecta al otro al instante. Y aquí es donde se rompen los esquemas. Si ponemos un detector para saber por dónde pasa el primer fotón, no solo destruimos su propio patrón de ondas, sino que también desaparece el patrón de su gemelo, que está lejísimos. Es como si la información viajara de uno a otro de forma instantánea. Einstein lo llamó, con razón, acción fantasmal a distancia. Fíjense en estos gráficos porque son la prueba del delito. Si miramos cada pantalla por separado, lo único que vemos es un caos, puntos al azar. Pero, y esta es la clave de todo, si correlacionamos las posiciones, si comparamos dónde ha caído un fotón con dónde ha caído su gemelo entrelazado, de repente, de la nada, emerge un patrón de interferencia, un patrón fantasma. La información no estaba en las partículas por separado, sino en ese vínculo invisible que las conecta. Claro, durante mucho tiempo, todo esto eran casi experimentos teóricos,
cosas que se deducían de los datos. Pero hoy la tecnología nos permite ver esto en directo. Podemos, literalmente, sentarnos a ver cómo ocurre la magia cuántica, fotón a fotón. Y esto es gracias a maravillas de la ingeniería como estos detectores, los SPAD. Son aparatos de una sensibilidad brutal, capaces de detectar el impacto de un único fotón. Y no solo eso, lo miden con una precisión de picosegundos, una billonésima de segundo. Son básicamente nuestros ojos para asomarnos al mundo cuántico. Con esta tecnología el salto es enorme. Ya no hablamos de teorías, hablamos de observación directa. Podemos ver con nuestros propios ojos cómo esos puntitos individuales, uno a uno, van construyendo las franjas de interferencia. Es la confirmación visual en tiempo real de esa dualidad onda-partícula que tanto nos ha costado entender. Pero a ver, todo esto no es solo un rompecabezas filosófico para darle vueltas a la cabeza. Estos principios, por muy extraños que nos parezcan, son los cimientos de la tecnología que va a cambiar nuestro mundo. Pensemos en ello. La superposición, eso de que una partícula esté en varios sitios a la vez, es el motor de la computación cuántica, que promete una capacidad de cálculo que ni imaginamos, y el entrelazamiento, ese vínculo fantasmal, es la clave para crear comunicaciones y sistemas de encriptación que serían, en teoría, imposibles de hackear. Estamos literalmente aprendiendo a usar las reglas más raras del universo para construir el futuro. Y esto nos deja con la pregunta más increíble de todas. Hay versiones de este experimento, llamadas de elección retardada, donde la decisión de si ponemos el detector o no se toma después de que la partícula ya haya pasado por las rendijas. Y el resultado es el mismo. Parece como si una decisión que tomamos ahora afectara a lo que la partícula hizo en el pasado. Cuidado, esto no significa que podamos cambiar el pasado a nuestro antojo. Es algo mucho más profundo. Lo que sugiere es que el pasado, igual que el presente cuántico, quizás no es una única historia ya escrita. A lo mejor es un mar de posibilidades, y es nuestra observación, nuestra pregunta aquí y ahora, la que elige una de esas historias y la convierte en lo que pasó. Quizás el universo no tiene una historia hasta que alguien mira. Si te ha gustado este viaje a los límites de la realidad, suscríbete al canal.